Bienvenidos, soy Lucía Grijalvo, profesora de Bureau Veritas y doctora en Ciencias Ambientales. Hoy les hablaré sobre la responsabilidad ambiental. Esta masterclass se divide en una breve introducción, después de la cual les explicaré brevemente los conceptos de daño ambiental y de responsabilidad ambiental y definiré los 4 tipos de responsabilidad por daños al medio ambiente que existen. Finalmente, explicaré toda la legislación que existe en Europa, en España y en otros países. El ser humano es consciente de que sus actividades producen un grave deterioro del medio ambiente. Por este motivo, ya desde el siglo XV comenzó a utilizar distintas estrategias para minimizar la contaminación. Comenzó en primer lugar con estrategias para reducir la contaminación atmosférica, utilizando, por ejemplo, técnicas de dispersión. Después comenzó a utilizar estrategias para minimizar la contaminación del agua, por ejemplo, utilizando balsas para retener los líquidos. Sin embargo, en el caso del suelo, no fue consciente de la importancia que tenía su contaminación hasta hace pocos años. Por otra parte, las distintas catástrofes que se han ido produciendo como consecuencia de la revolución industrial han supuesto que el hombre desarrollase una conciencia ambiental. Desde el desastre de Love Canal, en 1978 en Estados Unidos, se comenzó a desarrollar una legislación específica sobre responsabilidad ambiental. El daño ambiental puede definirse como una reducción significativa de la función ecológica, tanto de especies y hábitats naturales, de aguas superficiales y subterráneas y de suelos. Y esta reducción va a suponer un riesgo importante para la salud humana. En la legislación española, dentro del daño ambiental, se va a incluir las especies silvestres y hábitats, en las cuales se produce un daño, va a afectarse el estado de conservación de las mismas, también los daños que se pueden producir sobre el agua, que puede variar su estado de conservación, su estado químico, la cantidad de agua que hay, incluso también puede perjudicar el equilibrio ecológico que existe. En el caso de las riberas del mar y de las rías, también cualquier alteración que se produzca supondrá una variación de su estado de conservación que va a influir en la diversidad. Y finalmente, por supuesto, que incluye también el suelo, cualquier daño o contaminación que se produzca, pues por ejemplo por vertidos o por depósitos o introducción de microorganismos u otras fuentes y que puede suponer un daño para el ser humano. Sin embargo, dentro del concepto de daño ambiental estaría excluido los daños que se producen en el aire y los daños también que se producen sobre las personas y los bienes. Estos no están contemplados. El concepto de responsabilidad ambiental se define como la obligación que se tiene de poder satisfacer una pérdida o un daño que se ha producido, y esto se lleva a cabo para cumplir una exigencia contemplada en la legislación. Existen 4 tipos de responsabilidad ambiental. Está en primer lugar la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil, penal y ya la responsabilidad ambiental propiamente dicha. A continuación voy a ir definiendo cada una de estas responsabilidades. La responsabilidad administrativa va a ser aquella en la que va a responder o bien una persona física o una persona jurídica. En este caso la va a ejercer la Administración y va a ser una consecuencia de los daños que se hayan producido en los bienes que son de la propiedad de la Administración. Va a ejercerla de acuerdo a las competencias que tiene asignadas y se va a basar en el principio de autotutela, por el cual la Administración va a poder imponer sanciones y además va a poder reclamar el pago de estas sanciones sin necesidad de pasar por los tribunales de justicia. En segundo lugar, estaría la responsabilidad civil. En este caso, vuelve a responder tanto una persona física como una persona jurídica. Va a ser cualquier ciudadano el que puede ejercer esta responsabilidad civil, cuando observa que se ha producido un daño en su propiedad o cuando observa que se produce un daño, ya sea deliberado o de forma negligente. Es cierto que en algunas ocasiones la responsabilidad civil, la vía civil, es la única vía posible de reclamación, pero también hay que tener en cuenta que es una vía cara y una vía bastante lenta. En tercer lugar estaría la responsabilidad penal. En este caso solo va a responder una persona física y puede ejercerla tanto la Administración como cualquier ciudadano por daños que se hayan producido sobre el medio ambiente.
es importante destacar que ante una responsabilidad penal, ante un proceso penal, se habrá paralizado todo proceso civil. Perdón, para terminar el caso de la responsabilidad penal, el proceso civil se paralizaría mientras que no se termine el proceso penal. Una vez que ya se ha terminado el proceso penal, sí que puede continuar el proceso civil. Finalmente, pues está la responsabilidad ambiental propiamente dicha, que bueno, pues va a ser un régimen administrativo en el cual pues bueno, va a tener un carácter objetivo e ilimitado y va a basarse en los principios de prevención y en el principio de quien contamina paga. Y bueno, pues esta responsabilidad va a permitir que la Administración pues garantice el cumplimiento de la ley y también aplique el régimen de responsabilidad que la ley incorpora. A nivel de legislación, comenzaré explicando la legislación que existe en Europa. En Europa, pues cabe destacar de forma muy importante el Libro Blanco de la Responsabilidad Ambiental del año 2000. Este fue un documento comunitario que impulsó pues, toda la legislación, el desarrollo de la legislación en el ámbito de la responsabilidad civil ambiental en la Unión Europea. Además, este libro pues, impulsó la elaboración posterior de la Directiva 2004/35 de la Comunidad Europea, que es la directiva que actualmente está vigente y regula la responsabilidad ambiental. Como he comentado antes, la responsabilidad ambiental se basa en el principio de quien contamina paga, es decir, toda aquella persona u operador, entidad, que produzca un daño sobre el medio ambiente debe asumir los costes que este daño produce. Es decir, debe asumir pues, todas las medidas que hay que llevar a cabo para poder restaurar el medio. Y bueno, pues va a ser la autoridad competente de cada Estado miembro quien pueda realizar la investigación de las circunstancias que han producido esa contaminación, determine pues, quién es el origen, quién ha causado esa contaminación y exija a este operador el hecho de pagar los costes. Esta directiva pues, va a recoger 3 tipos de reparación. En primer lugar, estaría la reparación primaria, van a ser todas las medidas que van a estar enfocadas a restaurar las condiciones iniciales del medio. Cuando estas medidas pues, no han sido lo suficientemente efectivas, se aplicaría la reparación complementaria, con la cual se establecerían medidas que van a permitir intentar de alguna forma conseguir una restauración total del medio. Y finalmente habrá una reparación compensatoria, que van a ser pues, todas las acciones que se utilicen, que se establezcan para compensar de alguna forma por las pérdidas que han supuesto ese daño en los recursos naturales y servicios. Se van a producir pues, tanto desde el momento en el que se produce el daño hasta que se haya restaurado en la medida de lo posible. Y bueno, el objetivo de esta reparación compensatoria es de alguna forma compensar la eficiencia de los recursos ecológicos. Es muy importante en la legislación comunitaria tener en cuenta que no tiene un carácter retroactivo. Además, bueno, pues va a ser una legislación que cubre tanto los daños sobre el medio ambiente como los daños sobre la salud y sobre los bienes. Además, supone un sistema de responsabilidad objetiva, es decir, no es necesario probar la culpa de aquel que ha cometido el daño, sino simplemente con detectar el hecho que ha supuesto ese daño ya es suficiente. Además, bueno, pues va a responsabilizarse en las personas que ejercen el control, es decir, por decirlo de una forma, en los dueños de la actividad. Va a definir criterios para evaluar y tratar los daños y además pues, bueno, recoge que todas las indemnizaciones asociadas a todos los pagos que tienen que hacer cuando se comete un daño pues, van a estar enfocados solo a la restauración del medio. Esta legislación comunitaria tiene una serie de ventajas. En primer lugar, pues va a garantizar la aplicación de los principios de quien contamina paga y la acción preventiva. Va a mejorar también la aplicación de toda la legislación comunitaria vigente, va a garantizar la descontaminación y la restauración del medio ambiente y va a integrar y relacionar los distintos aspectos ambientales de manera que luego se tengan en cuenta en todas las políticas que se desarrollen a nivel comunitario. En España, pues la legislación de responsabilidad ambiental va a dividirse. Por una parte va a estar la Ley 26 del 2007, que va a desarrollarse a través del Real Decreto 2090 del año 2008 y también bueno, hay que tener en cuenta la Orden 1783 del 2011.
Es importante destacar que esta legislación ha sufrido modificaciones posteriores, por lo tanto, a la hora de contemplarla siempre hay que buscar el texto consolidado de cada una de las leyes o reales decretos que recoja todas las modificaciones posteriores. Esta legislación española pues va a referirse, la responsabilidad ambiental va a estar referida tanto a los daños que se producen en el agua, en el suelo, en la ribera del mar y de las rías, en las especies de flora y fauna, tanto las que están de forma permanente en España como las que están de forma temporal, y todos los hábitats de las especies silvestres autóctonas. Esta legislación va a tener un carácter ilimitado. Es decir, el objetivo es restaurar al 100% el medio natural, es decir, devolverlo al estado original, y todas las medidas que se lleven a cabo no van a ser medidas que supongan un incentivo económico, es decir, no se busca recaudar un dinero, sino que se busca es que todas las sanciones estén encaminadas a restaurar el medio. Va a ejercer la administración de cada una de las comunidades autónomas de España y, bueno, si hay algún problema, pues va a ser los jueces de lo contencioso administrativo quienes lo solucionen. Por otra parte, esta ley, pues para poder asegurar que las empresas son capaces de asumir los gastos asociados a las medidas que tienen que tomarse para restaurar el medio, pues contempla el hecho de que se pague una garantía financiera. Es decir, todas las empresas que pertenecen al anexo 3, después de realizar un análisis de riesgos, se va a determinar la cuantía de esta garantía financiera y, bueno, pues el límite de esta garantía estará en 20 millones de euros. Esta ley establece dos tipos de responsabilidades. En primer lugar, estará la responsabilidad objetiva. Va a ser para todas las actividades del anexo 3. Estas empresas pues tienen que tienen que implantar tanto medidas preventivas, medidas de evitación y medidas de reparación de los daños ambientales, y tienen que hacerlo tanto si se actúa con intención, culpa o negligencia de causar daño, como si no se tiene esta intención. Por otra parte, habrá una responsabilidad subjetiva, y esta pues va a ser aplicada para todas las empresas que no son del anexo 3 y solo van a tener que aplicar las medidas de prevención una vez que se ha producido el daño y, bueno, pues cuando se haya demostrado que existía intención, culpa o negligencia para cometerlo. Estas tres medidas de prevención las voy a explicar ahora, estas tres medidas que recoge la ley. En primer lugar estarían las medidas de prevención. Pues, todo operador, cuando ve que pues, hay una amenaza que puede producir un riesgo en el medio ambiente, pues antes de que se materialice ese riesgo, tomaría estas medidas preventivas. También pues, se tomarían para de alguna forma reducir, si no se puede evitar ese riesgo, pues reducirse y que, bueno, pues, que el impacto sea el menor posible. Un ejemplo de estas medidas serían los muros de contención. En segundo lugar, estarían las medidas de evitación. En este caso ya se ha producido el daño y el objetivo es limitar y, bueno, pues que se extienda lo menos posible. Serían, por ejemplo, los planes de emergencia. Y en último lugar, estarían las medidas de reparación. Estas lo que buscan son restaurar el medio. Serían por ejemplo, las técnicas de bioremediación. Y, bueno, por supuesto, la Ley 26 del 2007 va a establecer una serie de obligaciones para los operadores. Estos operadores pues tienen que adoptar todas las medidas preventivas, reducir la gravedad utilizando medidas de evitación y luego van a tener que adoptar distintas medidas de reparación. Estas medidas de reparación, en el caso de las actividades del anexo 3, pues las tienen que tomar siempre, hayan tenido intención para cometer ese daño o no lo hayan tenido, y también en el caso de las actividades que no pertenecen al anexo 3, pues solo las tienen que adoptar estas medidas de prevención si se demuestra que han tenido intención, culpa o negligencia para cometer ese daño. Otras obligaciones que establece esta ley pues son, en primer lugar, poner en conocimiento de la autoridad, pues si el operador detecta que hay una amenaza de riesgo o que se ha producido un riesgo, un daño sobre el medio ambiente, pues debe comunicarlo inmediatamente a la autoridad competente. Además, bueno, pues debe colaborar con esta autoridad para definir y ejecutar todas las medidas, debe financiar el coste de las medidas y, bueno, pues si una vez que se han tomado las medidas se ve que no se reduce la amenaza o que sigue existiendo el daño, pues tiene que comunicarlo también a la autoridad.
En otros países, pues destaca la legislación en Estados Unidos, donde está la Ley Integral de Responsabilidad y Reparación Ambiental. Esta ley se caracteriza porque bueno, pues va a ser un régimen de responsabilidad civil objetivo, va a establecer una serie de medidas que tienen que tomar todas las actividades peligrosas. Va a recoger también un sistema de información y registro de vertidos tóxicos. Además, pues la ley asigna al Estado una serie de potestades, de poderes, para que puedan adoptar distintas medidas de emergencia y medidas de reparación en los casos que sean necesarios. Y luego, por supuesto, pues va a contemplar un sistema que va a permitir recuperar el dinero invertido en las medidas para restaurar el medio, y este sistema contempla incluso las penas de cárcel. Finalmente, en América Latina, pues bueno, va a existir una legislación en materia de prevención de daños. Esta legislación está muy desarrollada, pero sin embargo la legislación enfocada a la responsabilidad ambiental no está apenas desarrollada en casi ningún país. Se contempla una responsabilidad por vía del derecho civil, pero una responsabilidad ambiental propiamente dicha no existe.